Bueno, muy bienvenidos a todos. Les damos una vez más la bienvenida a este webinar de Misioneros Digitales, que ya llevamos varias ediciones. Realmente para nosotros es un gusto enorme poder contar con ustedes como siempre. Tenemos muchos seguidores muy fieles a quienes agradecemos desde ya enormemente su colaboración. Gracias a la colaboración de todos ustedes es que se puede hacer esta serie de charlas de formación y esperamos que les guste y que realmente les sirva para poder seguir acrecentando su fe y su formación humanística. Nos está acompañando también la doctora Clara Lucifora, que es directora de la Escuela de Humanidades. Buenas noches a todos, buenas noches, doctor Blanquiset. ¿Qué tal? No sé, ahí está. Buenísimo. Para mí son tardes todavía. Muy bien. Aquí estamos con el doctor Blanquiset, que es quien nos va a acompañar en esta reflexión acerca de la Eucaristía. Así que bueno, antes de comenzar me gustaría poder mostrarles un poco de qué se trata la Escuela de Humanidades. Nosotros somos una universidad fundada por el movimiento FASTA en Argentina, que ya tiene muchos años, ¿no? Se fundó en el año del Vaticano II, en la década del 60, así que es un movimiento que ya tiene mucha historia en Argentina y en varios países del mundo, está en muchos continentes ya, gracias a Dios presente, y bueno, ya hace más de 25 años que tenemos una universidad, y esta universidad tiene una fuerte impronta humanística, y se ha desarrollado también mucho en lo que es la educación virtual, que hoy en día está tan vigente, ¿no? En esta situación que estamos muchos de nosotros pasando. Así que bueno, nuestra intención es poder brindarles a ustedes la opción de tener formación virtual, humanística, que les permita abrirse al conocimiento de la persona humana, a valorar la dignidad de la persona humana en una circunstancia histórica en la que cada vez el valor de la persona, el valor que tiene en sí misma está cada vez más relegado, se pone en el centro de los bienes a veces materiales, la producción, ¿no? El consumo masivo. Entonces, bueno, nuestra intención es volver a poner en el centro a la persona humana, del ámbito social, del ámbito político, y bueno, de la vida humana en general. Y también el valor, ¿no? De la vida humana. Me gustaría poder mostrarles un poco lo que es nuestra página web. Ahora les voy a pasar a mostrar, a compartir pantalla. A ver. Aquí estamos, esta es nuestra página web. Actualmente estamos ofreciendo un descuento especial. Estamos ofreciendo el 20% de descuento en dos de nuestros diplomados, el diplomado de Antropología Cristiana y el de Formación Religiosa, con la bonificación de la primera materia. Es decir, que ustedes se van a poder inscribir en la primera materia que comparten estos dos diplomados, que es Antropología Teológica, dictado por uno de nuestros mejores y más queridos profesores, que es Vida Subiría, que tiene mucha experiencia en educación virtual y en el ámbito de la formación cristiana teológica. Y esta va a ser la primera materia, ustedes se van a poder, los que estén interesados, inscribir, ¿sí? Sin necesidad de poner datos de tarjeta, ni ningún tipo de dato de pago, simplemente llenando este formulario, que es aquí donde dice inscribirme en materia gratuita, van a poder llenar con datos y seguir una serie de pasos que les van a llegar por mail y van a poder empezar a cursar. Actualmente estamos teniendo una introducción de educación virtual y a partir del día 30 de junio ya va a estar disponible la materia para que la empiecen a cursar con el seguimiento del profesor, las actividades, los materiales, todo como si estuvieran cursando la diplomatura. Van a poder aprobar la materia y si están interesados en seguir alguno de los dos diplomados, Antropología Cristiana, que tiene una duración de 1 año, o Formación Religiosa, que tiene una duración de 2 años, va a estar a disposición de ustedes para que libremente puedan decidir si quieren abonar la matrícula y seguir con los estudios o conformarse solo con el cursado de esta primera materia, que como decimos, no tiene ningún tipo de obligación de compra, ¿sí? Es absolutamente gratuita. Así que bueno, los invitamos a que averigüen, nos pueden contactar, para los que quieran conocer un poquito más pueden llenar este formulario en el que nosotros les enviamos esta información un poco más detallada. Y bueno, ante todo, esperamos que los motive a seguir formándose en su mirada humanística y en su formación cristiana.
Ahora sí, me gustaría ya dar paso al comienzo del webinar. Esperamos que disfruten mucho. Bienvenido, doctor Marco. La verdad que es un gusto poder contar contigo en este webinar para reflexionar sobre un tema tan lindo y tan central para la fe cristiana como es la Eucaristía. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. En verdad, para mí es un placer. Yo les estoy hablando desde Cartagena, en Colombia, una ciudad de la costa atlántica de Colombia, muy turística y hoy pues muy golpeada por el COVID-19. Pero aquí estamos queriendo compartir toda esta evidencia, toda esta información con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, así que vamos a comenzar. Si quieres compartir el PowerPoint, la presentación, y arrancamos. Okay. Perdón, mientras tanto, comento un poquito quién es el doctor Marco Blanquicet Anaya. Él es médico de la Universidad de Cartagena, residió en la Universidad de Cartagena, médico internista en la Universidad del Bosque, especialista en cardiología por la Universidad del Rosario, especialista en ecocardiografía e imágenes cardiovasculares por la Universidad CES, máster en ecocardiografía y transesofágica en lo de la Universidad Menéndez Pelayo de Madrid, España, docente de medicina interna y cardiología en la Universidad de Cartagena, líder del Servicio de Cardiología Clínica y No Invasiva del nuevo Hospital Boca Grande de Cartagena, Colombia. Te damos la bienvenida. Muchas gracias. Para mí, como les dije, es un honor. En algún momento ya para la universidad, para la UFASTA, he tenido la oportunidad de dar una conferencia como esta a los estudiantes de medicina. Pues se me ha pedido hacer esta conferencia y lo primero que quiero decirles es que no tengo conflictos de interés. Esto siempre, lo que el Señor ha dado gratis, Él ha dicho, dadlo gratis. Apoyo una serie de fundaciones que ayudan a la evangelización y dentro de estas las investigaciones que tienen que ver con los milagros eucarísticos. Y por esta razón, digamos que me he convertido en una persona especialista en abordar estos temas. Como ya la doctora María Clara lo ha anunciado, pues yo soy médico, soy cardiólogo de la Universidad de Cartagena y trabajo en esta ciudad. Soy speaker de la industria, también farmacéutica, pero para esta actividad no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Se me ha pedido hablar sobre esto. Bueno, ¿está Cristo presente realmente en la Eucaristía? Y hacer un análisis desde la ciencia y de la fe es una pregunta que todos en algún momento, los que hemos tenido que estar relacionados con la Eucaristía, nos los hemos preguntado. ¿Está realmente presente Jesús en la Eucaristía? Cuando el sacerdote eleva y consagra, ¿está presente Dios ahí en su cuerpo, alma y divinidad? Es una pregunta que incluso los sacerdotes, los mismos que consagran, se la han realizado. Es por eso que abordar este tema se vuelve un tema completamente apasionante, porque en la medida que tú comienzas a profundizar en estos aspectos de la vida cristiana y de la vida de la fe, te encuentras con que la ciencia da una mano que es muy importante. Hemos querido que esto lo hagamos con dos tipos de abordaje. El abordaje desde la ciencia, el que he propuesto una relación entre la Eucaristía y también el infarto agudo de miocardio. Es un tema que al principio podríamos nosotros pensar que no tuviera ningún tipo de relación, pero a través de estos minutos yo quiero mostrarles, ponerles sobre, digamos, la mesa una cantidad de información y de evidencia con la cual cada uno de nosotros tendrá que tomar una decisión y hacer un análisis.
Y por otro lado, luego abordaremos a través de la fe la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Un abordaje desde la ciencia, la Eucaristía, tendríamos que irnos al catecismo de la Iglesia Católica. Y a través del catecismo de la Iglesia Católica podemos encontrar que es definida la Eucaristía a través de este párrafo hermoso que se encuentra en el catecismo, que reza de la siguiente manera: nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en la que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Cuando leemos estos últimos dos renglones, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura, es decir, se nos da una aproximación de lo que sucede en el reino de los cielos cuando se le adora y se le alaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero de una u otra manera, el catecismo nos está introduciendo en que Cristo está realmente presente en la Eucaristía, en su cuerpo, alma y divinidad. Muy bien. Por otro lado, tenemos una enfermedad que a nivel mundial es la principal causa de padecimiento, es la principal causa de muerte en todos los países, tanto en los países de altos ingresos económicos como en los países de medianos y bajos ingresos económicos. Es un flagelo que sigue siendo el primero en causa de mortalidad, incluso por encima de la pandemia por COVID, y que no podemos olvidar: el infarto agudo de miocardio. ¿Y cómo podemos nosotros definir este infarto agudo de miocardio? El término infarto hace referencia a cuando hay evidencia de daño en el corazón con presencia de algo que se llama necrosis, es decir, de la muerte celular del tejido cardíaco en un contexto clínico compatible con isquemia miocárdica. Y probablemente ustedes estarán preguntando, pero bueno, el doctor Marco, ¿por qué nos está hablando sobre infarto agudo de miocardio si la discusión es una discusión de si Cristo está o no está presente en la Eucaristía? Pero allá queremos llegar. Muy bien, para poder entender los conceptos de la razón humana, es decir, la ciencia, y para poder entender los conceptos de la espiritualidad en el aspecto amplio de la espiritualidad del ser humano, definitivamente nosotros necesitamos un abordaje desde la ciencia y la fe. Este abordaje desde la ciencia y la fe nos permite tener dos herramientas que nos conducen a lo que nosotros queremos encontrar, que es la verdad. ¿Cuál es la verdad de todas las cosas? En una facultad de ciencias humanas, una de las, pienso, obviamente, yo no soy especialista en antropología, pero cuando hablamos de ciencias humanas y cuando hablamos de antropología, algo de lo que nosotros queremos saber es precisamente cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad de nuestra existencia? ¿Cuál es la verdad de nuestra razón en un mundo? ¿Y cuál es la verdad de nuestra sed o necesidad de Dios?
para eso me agrada mostrar esta palabra, porque aunque estamos hablando de la ciencia y la fe, hay una palabra en la Sagrada Escritura, en Lucas 8:17, que dice, no hay nada encubierto que no se descubra algún día, ni nada escondido que no se divulgue y se manifieste. Es decir, desde la palabra ya comenzamos a tener una serie de pistas de que la verdad la vamos a encontrar tarde o temprano. Solamente hace falta estar despierto y tener una mente abierta para poder encontrarnos con ella. La ciencia, por su parte, utiliza el método científico y para la ciencia todo debe ser necesariamente cuantificable, debe ser necesariamente verificable y necesariamente reproducible. ¿Y qué pasa con la fe? Pues la fe nos dice esto. Miren este texto bíblico, por lo demás hermoso. El Señor reprende a unos de sus discípulos, porque no habían podido sanar o expulsar un demonio de una niña que estaba enferma. Y los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos sacar este demonio, Señor? ¿Por qué no pudimos nosotros? Y Él les contestó con esa inteligencia de nuestro Señor Jesús, por la poca fe que tienen, les respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Mateo 17:20. Así que estamos ante dos aspectos de la razón del ser humano y ante dos herramientas que parecieran ser completamente contradictorias, porque no es posible que con la fe tan pequeña de un grano de mostaza pueda mover montañas. Un grano de mostaza que pesa menos de 1 gramo y además de eso mide máximo 1 a 2 milímetros. Pero la fe nos pide que todo sea cuantificable, reproducible y verificable. Y la palabra de Dios nos dice que con la fe pequeña de un grano de mostaza podríamos nosotros mover montañas. La pregunta es, ¿qué montaña necesitamos mover? Ahí es donde va. En este momento, la que tenemos que mover es la montaña del conocimiento. Y para eso necesitamos una comunión, ¿sí? Una comunión entre la ciencia y la fe. Así, documentamos una encíclica muy importante e interesante de nuestro santo Papa Juan Pablo II. Esta es la encíclica Fides et Ratio. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad. Mira, Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad. Con toda probabilidad, esta es una de las razones por las que necesitamos y tenemos un anhelo, a veces muy escondido, pero siempre anhelo, de buscar la verdad de Dios en nuestras vidas. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y en definitiva de conocerle a Él para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Comenzamos esta conferencia diciendo el hombre necesita encontrarse con la verdad y por eso despliega todo su conocimiento. De hecho, en nuestra labor como médicos, ¿qué queremos hacer? Encontrar la verdad sobre la enfermedad del paciente. ¿Qué le aqueja? ¿Cuál es el motivo del sufrimiento de nuestro paciente para poder ayudarle? ¿Qué queremos hacer? Encontrar la verdad. Pero para encontrar la verdad tenemos que verlo todo. O sea, tenemos que ver todos los aspectos de la humanidad en el ser humano.
Por otra parte, quiero mostrarles esto, que la enfermedad cardiovascular generó en 2012 casi 18 millones de muertes en todo el mundo. De esos 18 millones de personas fallecidas, el 80% estuvo relacionado con el infarto agudo de miocardio y accidentes isquémicos cerebrovasculares. Y más del 75% de estas muertes ocurrieron en países de bajos y medianos ingresos, como los países nuestros latinoamericanos. Y aquí quiero mostrarles la maravilla del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular humano es un sistema perfecto, muy bien diseñado, que tiene diferentes componentes y se encuentra en una caja torácica rodeado por los pulmones y conectado o unido a los grandes vasos o a las grandes arterias. Para que nuestro sistema cardiovascular funcione, tiene que existir tres componentes muy importantes que yo los asemejo a los de una casa. Las paredes, que es el miocardio, es el tejido, es el músculo, ese músculo que ustedes ven contrayéndose. Un sistema circulatorio en el que están las arterias del corazón y las venas, que pudiéramos semejarlo al circuito de fluidos de una casa, por donde entra precisamente el agua potable o el líquido vital, que en este caso es, en el caso del corazón, la sangre oxigenada. Y por otro lado tiene un sistema de válvulas y tiene también un sistema de estimulación eléctrica. Este sistema muy bien protegido, que está rodeado por las costillas, es un sistema que permite la vida en todos los aspectos, porque de la contracción muscular rítmica se puede enviar todo el fluido sanguíneo a las diferentes partes del organismo. Ahora, este corazón está conformado también por unas arterias, como les he dicho, las arterias coronarias, y estas arterias coronarias discurren sobre la superficie del corazón y son las arterias que cuando se ocluyen generan un infarto agudo de miocardio. Más adelante se lo voy a poder mostrar. Y aquí podemos ver cómo está el corazón relacionado con las diferentes estructuras. Detrás tenemos los bronquios, por donde las personas pueden respirar y llevar, oxigenar la sangre a nivel de los pulmones. Esta estructura que aquí observan es el esófago, así que el esófago se encuentra inmediatamente detrás. Y aquí comenzamos a ver las arterias coronarias. Estas son las famosas arterias coronarias, las que se ocluyen y generan el infarto agudo de miocardio. Y aquí tenemos la válvula aórtica. Esta válvula es la válvula que abre y cierra para permitir que la sangre vaya hacia el sistema circulatorio. Dentro encontramos otro sistema valvular, como son la válvula mitral y la válvula tricuspidea. Este músculo, así como las paredes de una casa, están conformadas por bloques, no sé en Argentina cómo le llaman, pero acá le llamamos bloques, o ladrillos. El sistema muscular cardíaco está conformado por una serie de células denominadas miocitos o fibras miocárdicas. Verán que es un sistema complejo, un sistema que requiere una sincronía perfecta para poder mantener la vida del paciente
y no en vano es la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Así, yo les puedo mostrar que ese sistema o unidad estructural miocárdico está conformada por unas células. Ese músculo que ustedes estaban ahorita observando en movimiento, la contracción y la relajación, si lo llevas al microscopio, en este caso un microscopio electrónico, encontrarás que hay unas células que no están completamente separadas, sino que están unidos a través de discos que se denominan discos intercalares. Estos discos intercalares permiten que haya conexión entre una célula y otra, de tal manera que la actividad eléctrica del corazón se va transmitiendo poco a poco entre una célula y otra. Estas fibras miocárdicas, estas células tienen un núcleo y tienen una serie de organelas que se denominan organelas sarcoplásmicas, porque corresponden al músculo. Ahora, perdón, que no tomé la precaución de poner la batería, me van a perdonar, necesito hacerlo en este momento. Información que les he dado es un preámbulo porque Al parecer acá el doctor tuvo un inconveniente técnico. Vamos a ver si podemos restablecer la conexión con él. ya les expliqué toda la parte de la fibra miocárdica y ahora queremos llegar a los hechos del motivo de esta conferencia. Quiero hacerles un recuento de un milagro eucarístico para ustedes en Argentina, muy importante, significativo. En 1999, en una parroquia, la parroquia de Santa María de Buenos Aires, invitaron al doctor Ricardo Castañón. Ricardo Castañón es un científico, neuropsicólogo, que era ateo, viene del ateísmo, y este hombre, a través de los estudios de situaciones consideradas en su momento paranormales, o de otro tipo de procedencia, como por ejemplo las imágenes que exudan, comenzó a interesarse por ese tipo de fenómenos e inició unos procesos de investigación que llevaron a... Perdónenme, estamos en casa. Doctor, disculpe, aprovechamos para comentarle que no estamos pudiendo ver su pantalla. Si podría volver a compartir la pantalla para ver la presentación. ¿No están viendo la pantalla? Yo la compartí. No, se está viendo en negro. A ver, vuelve a compartirla seleccionando la presentación para que la podamos ver bien. Sí, ahí apareció. ¿Y ahora? Ahora sí. Bueno, muy bien. A Ricardo Castañón lo invita el padre Eduardo Graham a observar dos hostias consagradas que habían tenido una efusión rojiza, una en 1992 y otra en 1996. Esta, la que está en la parte superior de sus pantallas, ¿me están viendo y escuchando bien? Ahí está la imagen, ¿tienen la imagen? ¿Está bien? Sí, sí, perfecto, se ve bárbaro. Esta efusión del 5 de mayo de 1992, como pueden observar, es una imagen que sugiere una costra que denominamos una costra mielicérica, ¿sí? Daba la impresión antes de los estudios que fuera sangre coagulada, ¿no?
pero pues nadie podía decir si era o no era sangre, además que la procedencia de los, la procedencia de la muestra, ya la voy a explicar, y una efusión del 15 de agosto de 1996. Estas hostias consagradas, y ahí es donde viene la explicación, esta hostia de 1996 en específico, fue una hostia que encontró la persona que ayudaba al sacerdote en la parroquia, y le dijo al sacerdote que había encontrado una hostia en una de las naves laterales de la iglesia que estaba sucia. Entonces el sacerdote no la consumió, sino que la depositó en este recipiente de vidrio, un recipiente de vidrio en agua. Perdón, doctor, estamos viendo una diapositiva que es la de Buenos Aires, Argentina, 1999-2006, con el presbítero Alejandro Peset. Ok, esa es la que están viendo. Sí. Acabo de cambiarla. No estamos viendo el cambio. Ok, déjenme ver aquí, qué más podemos hacer. ¿Qué es esto? ¿Por qué no está corriendo la presentación? Ahora sí se ve bien. Me parece que sí, sí. Ok, entonces. Ahí está corriendo. Sí, ahí se ve perfecto. ¿El video lo pudieron ver bien? Sí, el del corazón. Sí. Sí. Ok. Muy bien. Entonces vamos por aquí. Entonces, ¿ahora sí está corriendo bien la diapositiva? Ahí sí vemos, sí. Muy bien. Perfecto. Aquí están las dos imágenes. La parte superior es la efusión del 5 de mayo de 1992. Era una hostia consagrada que había tenido una efusión rojiza y ya habían pasado 7 años y lo que quedaba de esa hostia era una costra que parecía una costra de sangre coagulada. Y la de 1996 es la historia que les estaba comentando de una hostia consagrada que habían depositado en agua y que a los 8 días de haber sido depositada en agua, vamos a acercarla, esto fue lo que encontró el sacerdote. El sacerdote le ha tomado unas imágenes fotográficas y las conservó así y guardó durante 3 años aproximadamente esta muestra. Aquí lo que podemos observar es el pan en disolución, es decir, la harina de trigo que está en disolución, y unas manchas rojas con aspecto de sangre. Pero hasta ese momento nadie podía dar razón de si eso era sangre o no era sangre. Ahora, también hay unas imágenes que hacen pensar en crecimiento de hongo. Una vez observaron esto, en 1992 tomaron una de estas muestras y se la llevaron a la doctora Adelma Segovia de Sazot, y la doctora Adelma Segovia de Sazot encontró una fórmula leucocitaria. La fórmula leucocitaria es un cuadro hemático en el que se describe el número de los glóbulos blancos, las células inflamatorias de la sangre, las que nos defienden de las enfermedades infecciosas, y una descripción muy detallada de qué porcentaje de cada uno de estos leucocitos encontraba en la muestra. Pero ella no sabía, en ese momento, ella no sabía cuál era la procedencia de la muestra. Y ella lo que describió es que encontró algunos detritus
pero que la procedencia era de sangre humana. El primer indicio de que esta hostia consagrada podría tener sangre humana fue de 1992. Con esta información, Ricardo Castañón, el 6 de octubre de 1999, 3 años después de la efusión rojiza de 1996 y 7 años después de la efusión rojiza de 1992, inicia un proceso de investigación que comienza por la adquisición de las muestras, el embalaje de las mismas y el envío a un laboratorio Forensic Analytical de San Francisco, California, en Estados Unidos. Este laboratorio, este es el registro, el reporte original. Todas estas imágenes han sido cedidas por el doctor Ricardo Castañón, quien me ha permitido de primera mano toda esta información desde que yo he estado interesado en los procesos de los milagros eucarísticos. Este laboratorio en California describe que hay una baja concentración de ADN humano. Entonces tenemos dos muestras que nos describen la posibilidad de uno de sangre humana y el otro de ADN humano. ¿Está corriendo bien la diapositiva? Sí, perfecto, se ve muy bien. El 3 de marzo del año 2000, el doctor Robert Lawrence describe, mira estas imágenes al microscopio y describe que hay posibilidad de células humanas, pero que a él le parecían células de la piel. Y además encontraba también células inflamatorias como las que había descrito la doctora Segovia de Sazot en su primera investigación en 1992. Así fue como se dirigieron a Italia y consultaron al doctor Eduardo Linoli en junio de 2001. Este doctor Eduardo Linoli es un patólogo forense que investigó el milagro eucarístico de Lanciano, Italia, que ocurrió en los años 800. Y encontró el doctor Eduardo Linoli que no era tejido de la piel, que era tejido cardíaco, muy parecido al que él encontró en el milagro eucarístico de Lanciano, cuyo estudio se llevó a cabo en la década de los años 70. Se tomaron fotografías electrónicas de las muestras y se dirigieron nuevamente al doctor Frederick Zugibe en Estados Unidos. Se dirigieron nuevamente a Estados Unidos y contactaron al doctor Frederick Zugibe. Este doctor Frederick Zugibe era jefe forense del condado de Rockland, en New York, desde 1969 a 2002, y es uno de los expertos forenses más destacados de Estados Unidos cuando se encontraba con vida. Hizo sus estudios universitarios en la Universidad de Virginia y fue profesor universitario durante toda su vida. La característica del doctor Frederick Zugibe es que era experto en patología forense cardíaca. ¿Qué encontraron y qué vio Frederick Zugibe? Esta es la muestra de la fotografía electrónica original de el hallazgo de la hostia consagrada estudiada de 1992. Y el doctor Frederick Zugibe hace un análisis sucinto, detallado de qué habían encontrado en esa hostia consagrada, con la característica que esto fue un estudio de a ciegas, fue de un solo ciego. El estudio de un solo ciego es que la persona que está analizando las muestras no tiene conocimiento de dónde proceden. Y este hombre describe de una manera muy detallada que lo que estamos observando y lo que ustedes hoy tienen la oportunidad de observar es una fibra miocárdica como las que le había explicado, unidad estructural y funcional del tejido cardíaco por el cual el corazón puede bombear el fluido sanguíneo, y que esta célula, esta fibra miocárdica está lesionada. Yo les mostré una fibra miocárdica que estaba perfecta,
con toda su estructura conservada, y ahora les estoy mostrando una fibra miocárdica que está completamente lesionada, cuyos discos intercalares están destruidos, cuyos núcleos son núcleos picnóticos, quiere decir, los núcleos picnóticos son los núcleos, una degeneración del núcleo celular antes de la muerte de la célula, lo mismo que la disrupción de la membrana celular. Además, células inflamatorias, que son todas estas células que ustedes están observando a este nivel, que son glóbulos blancos, macrófagos, ¿sí? Leucocitos, neutrófilos, polimorfonucleares. En esta en especial no están los macrófagos. Más adelante les puedo mostrar los macrófagos. Y estos son unos leucocitos denominados polimorfonucleares. Estos leucocitos polimorfonucleares son la primera línea de defensa del organismo ante cualquier injuria. En este caso, una injuria miocárdica. ¿Qué dejó claro el doctor Frederick Zugibe en el informe final? Que encontraba tiras de tejido cardíaco con cambios degenerativos de este tejido, pérdida de estrías de las fibras musculares, núcleo picnótico, que ya se los expliqué, y agregados leucocitarios, que son las células inflamatorias. Aquí los pueden ver. La cuestión es que este hombre dice, mire, doctor, aquí usted me tiene que explicar algo porque este tejido está vivo. No hay manera de definir, no hay manera de encontrar estas células en este tejido si el tejido no estuviera vivo, para que el fluido sanguíneo pudiera entregar esa serie de células inflamatorias al tejido que está lesionado, que está injuriado, que está infartado. El doctor Ricardo Castañón le explica que esta muestra no procede de una persona, procede de una hostia que había sido consagrada y olvidada por alguna persona que la recibió en su mano y no la consumió, y la dejó como si en su interior no hubiera vida. Y ahora encontramos un tejido miocárdico, fibra miocárdica, inflamado, lesionado, como el de una persona que ha sufrido hasta el extremo. Pero el doctor Frederick Zugibe se aventura mucho más y dice, yo puedo, por la disposición de las fibras, yo puedo describir cuál es el lugar aproximado en el que se encuentran estas fibras miocárdicas. Por favor, ¿me confirman si están viendo las imágenes y la voz se escucha bien? Sí, se escucha y se ve perfecto. Ok. Y el doctor Frederick Zugibe nos dice que esta fibra miocárdica pertenece a la parte lateral y anterior del ventrículo izquierdo, cerca a la válvula mitral. Por eso yo les mostré inicialmente, para aquellos que, entiendo, no hacen parte de las ciencias médicas y no tienen por qué tener este conocimiento, una estructura del corazón en su funcionamiento y de la perfección del diseño cardíaco, y ahora les estoy mostrando que una fibra miocárdica adyacente a la válvula mitral fue hallada en una hostia consagrada con efusión rojiza, y la ciencia nos está demostrando que esta efusión rojiza no solamente es humana, sino que es sangre humana. Pero no solamente es sangre humana, sino que hay tejido cardíaco, fibra miocárdica, es decir, células del corazón, del músculo cardíaco, ahí presentes. El doctor Frederick Zugibe concluye, estos cambios degenerativos son concomitantes a un reciente ataque cardíaco, infarto del miocardio de algunos días de duración, debido a una obstrucción de una arteria que suple nutrición y oxígeno al área del músculo cardíaco. La obstrucción puede ser el resultado de una esclerosis arterial, de una trombosis coronaria o un severo golpe en el pecho a la altura del corazón. Les defino esta serie de conceptos. La esclerosis arterial o la trombosis coronaria es cuando un pequeño coágulo
interrumpe el fluido sanguíneo a nivel de la arteria coronaria, ¿sí? Pero también una causa de infarto agudo de miocardio es el estrés extremo o algo que se llama commotio cordis, que es cuando el tórax recibe un duro golpe en el pecho, en el corazón, cerca al corazón, y ese golpe aturde al corazón o puede ocluir una de las arterias coronarias y puede producir un infarto agudo de miocardio. Por un lado tenemos la fibra miocárdica en una estructura organizada, una fibra miocárdica sana. Cuando hago referencia a una fibra miocárdica sana, me refiero a las células del corazón sana, y por otro lado tengo una fibra miocárdica lesionada, injuriada, con ruptura de su membrana celular y con núcleos pignóticos, características de la lesión o injuria miocárdica cuando ocurre un infarto agudo de miocardio. Así que para generar daño en el corazón pueden existir diferentes mecanismos. Uno, cuando se baja la presión arterial o la persona pierde mucha sangre. Eso se llama choque hemorrágico. Y podemos explicar el choque hemorrágico por el sangrado profuso que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando fue flagelado y cuando fue crucificado. La hipoxemia podemos explicarla por el proceso de asfixia generado por la cruz. La hipoxemia es disminución del oxígeno en la sangre. Asimismo, la teoría, según el análisis que se puede hacer de las muertes por crucifixión de la época, donde el mazo que es horizontal no se llevaba sobre el hombro junto con el mazo vertical, sino que el que iba a ser crucificado cargaba solamente el mazo horizontal con las manos amarradas al tronco horizontal, y que cuando tropezaba, este caía de frente con el pecho sobre el piso, sobre el suelo, y podía sufrir una conmoción cardíaca por esta razón. Como podemos observar en esta imagen, los golpes contundentes sobre el tórax también pueden producir infartos agudos de miocardio, lo mismo que una cardiopatía que se denomina cardiomiopatía por estrés, que se denomina cardiomiopatía de Takotsubo, también puede producir el estrés intenso, puede generar infarto agudo de miocardio. Así que tenemos una serie de mecanismos que nos pueden explicar los hallazgos de una fibra miocárdica injuriada y lesionada en una efusión de una hostia consagrada. Bien, ahora el abordaje de la fe. ¿Cuáles son las variables que intervienen en la consagración, donde según nuestra fe católica el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y la sangre y el vino se convierte en la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Aquí intervienen tres variables: una, el sacerdote; dos, el pan y el vino; tres, la invocación al Espíritu Santo. Entre las variables intervinientes, aquí podemos observar, analicemos cada una de ellas. El sacerdote preside la Eucaristía en persona de Cristo. Es decir, el sacerdote es una persona probablemente común y corriente cuando tú y yo nos tomamos un café con él. Pero cuando esta persona está consagrando, está celebrando una Eucaristía, no es él, es Cristo en él. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el sacerdote celebra la Eucaristía en persona de Cristo.
El ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participa de la autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su propio cuerpo. El sacramento del orden sacerdotal, mediante la unción del Espíritu Santo, marca a los sacerdotes con el carácter esencial en que pueden actuar como representantes de Cristo, cabeza de la Iglesia. Por otro lado, tenemos otra variable espiritual que es el pan y el vino. Bueno, pero ustedes podrán decirme, el pan y el vino no son variables espirituales, son materia, ¿ok? Pero lo que sucede con ellos no es solo materia. Ahora, el pan y el vino son las sustancias, son fruto del trabajo del hombre. Pero por las palabras de Jesús y por la invocación al Espíritu Santo ocurre la transustanciación. Esto quiere decir que el pan deja de ser pan y se convierte en la carne de nuestro Señor Jesucristo, y el vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El problema para nuestros sentidos es que sigue sabiendo, oliendo y sintiéndose como pan, y sigue oliendo y sabiendo a vino. No saben ni a carne ni a sangre para nuestros sentidos. Eso es un misterio que podemos develar a través del misterio de la transustanciación, porque luego viene la invocación por el sacerdote del Espíritu Santo, y el sacerdote no necesita creer. El sacerdote solo necesita ser un hombre consagrado y hacer la oración de invocación al Espíritu Santo, para que por el poder del Espíritu Santo el pan se convierta en la carne y el vino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta invocación al Espíritu Santo se denomina epíclesis, y en esta epíclesis sucede el gran milagro. El milagro de la transformación. Pero cambia la sustancia, pero no cambia la materia o la naturaleza de esa sustancia. Por eso el pan no deja de parecer pan, ni el vino deja de parecer vino. Pero tenemos tres variables que son espirituales: el sacerdote, el pan y el vino, la invocación al Espíritu Santo, cuando el sacerdote menciona las palabras de Jesús, y esto da como resultado la transustanciación, en la que el pan deja de ser pan y se convierte en la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es como ustedes ahí lo están viendo. Este que les estoy mostrando ahora es el milagro eucarístico de Chilpancingo, que fue descrito por Ricardo Castañón en su libro Crónica de un milagro eucarístico. Esto es en Tixla, México, donde una ministra de la comunión, en realidad era una religiosa, estaba entregando la comunión a un feligrés y encontró que en su presencia la hostia tenía manchas rojas. Y miren cómo en esta imagen, esto es una imagen cronológica, perdón, esta primera imagen, la hostia consagrada, se ve claramente una imagen como si tuviera una efusión rojiza, y varios años más tarde aquí podemos observar que esa efusión rojiza ya se convierte en algo que parece sangre coagulada. Pero cuando se comienza a investigar nuevamente 3, 4, 5, 6 años más tarde, debajo de esta sangre coagulada aparece sangre fresca. Una de las preguntas que nos hacemos los investigadores, los científicos, es: ¿y no hay posibilidad de que una persona tomara su sangre y la depositara en la hostia y que luego dijera que es un milagro eucarístico? Y aquí podemos observar que debajo de la sangre coagulada aparece sangre fresca, es decir, hay un proceso de hematopoiesis que genera sangre nueva. Estamos hablando de que el milagro eucarístico
de Chilpancingo ocurrió en el 2006. Estamos hablando de investigaciones de 2010, 2011, 2012 hasta 2014, que fue cuando se publicó este libro. Así que de variables espirituales, los hallazgos ponen en evidencia resultados físicos: sangre humana tipo AB, ADN humano, células formes de la sangre y fibra miocárdica. Fibra miocárdica que nos representa carne. La carne de un hombre que sufrió y que dio la vida por todos nosotros. Y que en su última cena con sus amigos les dejó una misión: hacer esto en conmemoración mía. Ahora, pero estos hallazgos tienen plausibilidad científica, es decir, son fenómenos verificables, cuantificables y reproducibles. ¿Ha podido ser inoculado el espécimen con material humano, como efectivamente en una de las investigaciones de Ricardo Castañón encontró que una de las hostias que le habían entregado para investigar habían encontrado sangre humana, pero esa sangre no era tipo AB, que es el mismo tipo de sangre del manto de Turín, y es el mismo tipo de sangre encontrado en todos los milagros eucarísticos? Era otro tipo de sangre, y además de eso, el ADN, pudieron sacar la secuencia completa del ADN, y en ese momento él dijo: esta muestra ha sido un engaño. Y fue el sacristán que tomó su propia sangre y la aplicó en una hostia, y pudieron descubrir por este tipo de hallazgos que no era verídico ese milagro eucarístico. Contrario a estos que les estamos mostrando, donde se pudo con el método científico demostrar de principio a fin que los hallazgos concuerdan con fibra miocárdica, sangre y células inflamatorias cardíacas. Tenemos diferentes milagros eucarísticos a lo largo de la historia. Uno de los milagros eucarísticos más renombrados es el de Lanciano. Todavía se puede observar. El doctor Eduardo Linori, en el año 70, identificó también fibra miocárdica de las mismas características de la fibra miocárdica que se encontró en estos milagros eucarísticos. Por otro lado, el tipo de sangre es un tipo de sangre AB, el mismo tipo de sangre del manto sagrado de Turín, y el mismo tipo de sangre de los fenómenos que se han demostrado, por ejemplo, con el Cristo sangrante de Cochabamba en Bolivia, donde es un tipo de sangre AB. Por otro lado, podemos observar que no solamente se han encontrado leucocitos polimorfonucleares, que son la primera línea de defensa, sino estructuras también de respuesta inflamatoria, características de la enfermedad arteriosclerótica, de la enfermedad del infarto agudo de miocardio, como son los macrófagos espumosos. Y es esta imagen que está en la parte baja de la pantalla. Esto es un macrófago espumoso. Son macrófagos que engloban colesterol y que tratan de corregir la enfermedad aterosclerótica en las personas. Esto fue un resultado de PATMED, patología médica en México. Se ha encontrado tejido adiposo, fibra miocárdica, y este hallazgo, que es el de células de origen mesenquimal. A través de la metodología de disparos de luz infrarroja, el obispo hizo la pregunta de si había posibilidad de que una persona inoculara la sangre, y a través de esta metodología de disparo de luz infrarroja documentaron que la sangre procede del interior de la hostia. Y esa es la razón por la que en la hostia que se genera sangre, se genera tejido, y el tejido se conserva a pesar del paso de los años
y de que las muestras no fueron embaladas, no fueron conservadas durante todos esos años de investigación de la manera apropiada, se observa este tipo de muestras, se observa este tipo de tejido, que es un tejido que permanece vivo a lo largo de los años. Y este es el milagro eucarístico de Lanciano, Italia. Recordemos también que la fiesta que nosotros los católicos tuvimos hace poco del cuerpo de Cristo, el Corpus Christi, nació del milagro eucarístico de Orvieto. También un sacerdote en ese momento dudaba sobre la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, y en el momento de la consagración la hostia se convierte en carne y el vino se convierte en sangre y se derrama sobre el altar. Esto es un poco de lo que yo quería presentarles. Los dos aspectos entre la ciencia y la fe. La ciencia y la fe, como nos dijo el Santo Padre Juan Pablo II, son dos alas que nos elevan en busca de la verdad del ser humano y nuestra propia verdad, la verdad de Dios. Pero, ¿qué hacemos con este conocimiento? Una vez tú te encuentras con la persona de Cristo y te encuentras en que definitivamente en ese pedazo de pan consagrado está Dios presente en cuerpo, alma y divinidad, tu vida tiene que ser transformada. Ahí es cuando se inicia un proceso de transformación interior. Esta es mi ciudad, la ciudad de Cartagena. Esta es la panorámica desde el edificio donde yo vivo. Es una ciudad costera con una bahía hermosa. Esta es una imagen de las 5:30 de la mañana y a esa hora había una luna radiante, hermosa, que me hacía constantemente recordar la presencia de Cristo en la Eucaristía. Pero al otro extremo de mi ciudad hay mucha pobreza. Ya esa no es la Cartagena turística que aparece en los noticieros, en el internet, sino una Cartagena que sufre, donde hay mucha pobreza, hay mucha afrodescendencia y llevamos ese lastre de siglos. Y comenzamos a preguntarnos cómo transformar el conocimiento de Dios en nuestras vidas para que llegue a aquellos que más lo necesitan. Porque estamos completamente convencidos que la persona que se encuentra con la persona de Cristo, su vida es transformada y se dignifica. Así que comenzamos un proceso de conseguir recursos para construir templos. Templos en zonas vulnerables donde las personas se puedan encontrar con este Jesús Eucaristía que te ama y que me ama, que nos transforma. Esto dice la palabra del Señor. Después tomó pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo
entregado a muerte en favor de ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El vocablo etimológico procede del griego, que es el griego sarx o sarcos, que significa carne. Y todos los elementos de la fibra miocárdica han recibido este vocablo por el prefijo que significa carne, por ejemplo, la fibra, la membrana sarcoplásmica de la fibra miocárdica procede de ese nombre. Y el Señor dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hace muchos años, o muchos años no, hace unos 9 años, en el año 2001, yo estaba especializándome en cardiología y me enfermé. Sufrí una enfermedad denominada espondiloartropatía. Esto me deprimió y me cambió la vida. Transformó mi hogar porque yo me convertí en una persona triste que no quería seguir viviendo. Y casi no termino mis estudios en cardiología. Vivía en la capital de Colombia, en Bogotá, en un frío de miedo. Y mi esposa decide llevarme a un retiro llamado Retiro de Emaús. Cuando yo llego a ese retiro, llegué adolorido, con mucho dolor, pero además tenía en mi interior un pesar que no encontraba qué era. Y en ese retiro me encontré con un Dios que no conocía. Me encontré con el que murió en la cruz por ti y por mí. Ese hombre me dijo, ya no importa nada de lo que estás viviendo. Ya no importa si tienes dolor, si tienes una enfermedad, si estás agonizando, si tomas muchos medicamentos, porque ahora lo único que importa es que yo estoy en tu corazón. Luego yo encuentro que eso está en la palabra de Dios en 2 Corintios 12:9, cuando San Pablo, con mucho dolor, le dijo a nuestro Señor Jesús, Señor, quítame este dolor, y el Señor le dijo, te basta mi gracia porque en tu debilidad muestro yo mi fortaleza, dice el Señor. Así que tú que estás al otro lado escuchando estas palabras, probablemente no nos conocemos, pero hoy el Señor quiere decirte esto. Ya no importa nada, ya no importa incluso la pandemia, siempre y cuando yo esté en tu corazón, porque en tu debilidad muestro yo mi fortaleza. El Señor me regaló otra palabra y me dijo, Marco, hijo, recuerda que el amor es más que un sentimiento, es una decisión. Esa palabra me cambió la vida porque ese día tomé la decisión de amar a Dios por encima de todas las cosas. Y decidí amar a mi esposa, a mis padres, a mis amigos y decidí amar a mis pacientes. Y ahí está el diálogo entre la ciencia y la fe que se unen. Porque entonces ya mi paciente no es solo mi paciente, es Cristo en él. Es el corazón de Jesús presente en el ser humano, queriendo ser atendido por mí y por cada uno de nosotros para que se nos transforme la vida y eso se convierta en un aprendizaje
significativo que te haga ser feliz. Y la felicidad está en el servicio. Esa es la razón por la cual yo quiero y me gusta dar estas charlas. Porque detrás de todo este conocimiento hay una información que te puede transformar, que te puede cambiar la vida y te puede decir, tú puedes ser una persona de ciencia y también puedes ser una persona de fe, pero te aseguro que la felicidad de tu vida no está en lo tangible, está en lo intangible. Quiero mostrarles para finalizar estos dos aspectos de la razón humana y de la razón espiritual. A un lado encontramos a Stephen Hawking. Él sufrió esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad del sistema nervioso degenerativa, pero a pesar de la enfermedad y gracias a la tecnología, todo el conocimiento de esa mente brillante generó una gran cantidad de teorías. Pero una de esas teorías que él explica dice esto: porque existe una ley como la gravedad, el universo puede y podría crearse por sí mismo de la nada. La creación espontánea es la razón por la que es redundante el papel de un creador del mismo. Ahora juzguen ustedes si con toda esta evidencia que yo les estoy mostrando, evidencia obtenida a través del método científico, a través de investigadores rigurosos, investigadores, la gran mayoría de ellos ateos, han podido demostrar que Cristo, que en la Eucaristía, en la hostia consagrada, está la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Por otro lado tengo a Martha Robin, una mujer francesa que a los 30 años sufrió meningoencefalitis y quedó postrada en cama. Y solo se alimentó de la Eucaristía los días miércoles, no recibía ningún otro tipo de alimentos durante 50 años, permaneció viva. Y en ese lecho de enfermo, creó en el mundo los foyers de Charité, sitios, el hogar de los amores, del amor de los amores, donde muchas personas han encontrado a Cristo en millones de retiros que se hacen en estas casas. Pueden ustedes juzgar, porque mi objetivo no es convencerlos, mi objetivo es brindarles una información que ustedes ahora podrán degustar y podrán ser alimentadas de esta información. Para llevar a casa podemos concluir que los estudios de hostias consagradas con efusiones han demostrado que a partir de variables espirituales los resultados ponen en evidencia fenómenos físicos. Sangre humana tipo AB, ADN humano, células formes de la sangre, fibra miocárdica, células mesenquimales pluripotenciales. Pero la gran conclusión es esta. Es el corazón de Jesús vivo, presente en la hostia consagrada. Un corazón que ha sufrido hasta el infarto por ti y por mí, para salvarnos. Estamos en un tiempo de pandemia. Tendremos todos que preguntarnos por qué, no tanto por qué, sino para qué estamos viviendo todo esto nuevo para nosotros. Al inicio tuve mucho miedo, pero este Cristo que murió por mí me ha enseñado que debo salir a atender a mis pacientes por amor a Él y por amor al prójimo. La pregunta de si está Cristo presente realmente en la Eucaristía está completamente contestada. Solo hace falta abrir la mente y permitir que la ciencia y la razón
se unan en un matrimonio que te lleven a la verdad. No solamente está Cristo presente en la Eucaristía, sino que nos alimenta cada día. No va a ser lo mismo cuando tú y yo podamos regresar a la Sagrada Eucaristía, a la celebración eucarística. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. La verdad que estamos todos súper contentos. Acá están comentando, dando testimonios. Realmente es muy hermoso poder compartir, poder que podamos compartir este testimonio tan lindo, no solo el de usted, sino también el del mismo Jesús que se quiere hacer presente en la Eucaristía. Así que bueno, le agradecemos mucho por esta píldora de fe que nos ha dado. La verdad que ha sido muy lindo. Y bueno, ya son las 9:30, pero si está de acuerdo, quizás podríamos hacer algún espacio de preguntas. Si quieren pasarnos por el chat, hacemos 2 o 3 preguntas para el que tenga alguna duda y quiera profundizar un poquito más. Así que los esperamos por el chat. Por ahora son todos agradecimientos porque están todos súper contentos, la verdad. Ha sido clarísima la exposición y se lo agradecemos mucho. No, ustedes discúlpenme, tuve algún inconveniente técnico y eso hizo que me extendiera un poquito retomando y tratando de retomar toda la conferencia, pero bueno, el Señor todo lo dispone para bien. Así es, generó más expectativa incluso. Estábamos todos ahí agarrados del escritorio para poder escucharlo. Pero bueno, viendo que por ahí ya no hay preguntas, la verdad que quedó todo clarísimo, fue una exposición muy completa, muy precisa de todo lo que son los datos científicos. Creo que eso es lo más valioso, además del testimonio de fe, por supuesto, porque es algo que se demuestra a sí mismo, ¿no? Que no hace falta explicar demasiado, que se manifiesta solo, ¿no? Cómo Dios hace tanto por nosotros, ¿no? Cuántas cosas tiene que hacer para que podamos tener un poco de fe. Así que bueno, muchas gracias, doctor. Quiero contarles a los participantes que esta grabación va a estar disponible, que lo vamos a subir a la página de Misioneros Digitales, y en los próximos días, ¿sí? Van a recibir en su mail una encuesta para que nos cuenten qué les pareció y además para que puedan solicitar su certificado, ¿sí? Entre mañana y el lunes van a recibir ese mail y van a poder así recibir el certificado y poder acceder a la grabación. Así que bueno, estén atentos. Bueno, les agradecemos mucho a todos, muchísimas gracias por participar y muchas gracias, padre. Voy a darle también la palabra a la doctora Lucifora. Ahí, a ver si, fíjate si puedes activar el audio. Ahí sí. Bueno, sí, muchísimas gracias. La verdad que fue emocionante escucharlo y es lo que decía Rosario, una pila de fe y de renovación de la fe muy grande. La verdad que hermoso. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Y estoy abierto siempre que me necesiten, por favor, cuenten conmigo. Y ahí Sí. está Sandra Espinosa, saludos desde Colombia también. Está, bueno, aquí bienvenidos. Nosotros trabajamos en una iniciativa del DIMI. Bueno, aprovecho para decirles eso. Todos los libros de Ricardo Castañón están en una página que se llama La Tienda del Discípulo. Bien. Ahí podemos encontrar toda la información. Nosotros hacemos parte de ese proyecto que se trata de investigaciones. Les adelanto, hay más de 15 milagros eucarísticos en investigación. O sea, son muchísimos. Tenemos que preguntarnos por qué el Señor se está manifestando tanto, ¿no? Es importante, porque desde del siglo VIII hasta acá hay unos 5, máximo 6 milagros eucarísticos, pero desde los años 90 son más de 20 los milagros eucarísticos que han aparecido en el mundo, en Japón, en Asia, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en todos los confines del mundo. La verdad, súper impactante. Muy bueno. Agradecemos muchísimo, no solo de parte de la Escuela de Humanidades, sino también de parte de Misioneros Digitales. Están con nosotros Guillermo y Crista.
que también hacen un gran trabajo para que se puedan llevar adelante estos webinars. Así que bueno, de parte de todo el equipo de los webinars, le damos muchas gracias, doctor. Y bueno, ojalá en el futuro podamos hacer una segunda edición para... Sí, repetiremos, seguro. Sí, para poder seguir transmitiendo este mensaje tan lindo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Tengan paciencia que en los próximos días les mandamos el mail de parte de la Escuela de Humanidades, escueladehumanidades@ufasta.edu.ar. Ahí van a poder escribirnos si tienen alguna duda. Y bueno, les repito, nuestra página web www.ufasta.edu.ar/humanidades. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias doctor, un gusto enorme. Y bueno, hasta la próxima entonces será. Hasta la próxima, gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias, doctor. Gracias. Bendiciones a todos. Amén.